la palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, lunes 23 de febrero de 2026. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Después dirá a los que estén a su izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar es el Evangelio donde Jesús nos explica lo que ocurrirá, cómo será y lo que ocurrirá el día del juicio final, el juicio universal. Ese juicio está a cargo de nuestro Señor Jesucristo. El Padre le ha dado esa potestad de juzgar a los vivos y a los muertos, justamente el día del juicio final, que no sabemos cuándo será. Y gracias a Dios que no sabemos cuándo será, porque si no muchos se volverían locos ante esta fecha, posible fecha del juicio final. Unos lo tomarían para bien y otros no sabrían qué hacer con eso. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando la gente escucha hablar, el común de la gente y el común de los cristianos escuchan hablar sobre el juicio final, les da miedo. Y no hay por qué tenerle miedo al juicio final. ¿Por qué la gente le tiene miedo al juicio final? Porque la gente vive en pecado mortal. El que le tiene miedo al juicio final es porque vive en pecado mortal y ha sido evangelizado y sabe que la Biblia dice, y lo dice el Evangelio de hoy, el mismo Señor en el Evangelio de hoy, que los pecadores, los injustos, los soberbios, los desobedientes, los rebeldes, que no se arrepienten y se mueren en pecado mortal, se condenan, o sea, se van para el infierno. Entonces, démosle gracias al Señor en un principio, porque esto nos recuerda que la misericordia de Dios es grande, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Y nos está diciendo con mucha anticipación, nos está diciendo cómo va a ser el juicio final, para que nosotros, cuando llegue ese día, ese momento, porque vamos a participar todos. Hay gente que cree que no va a participar. El juicio es universal para todos los hombres que Dios ha creado. Y para todos los que hasta el día del juicio final sigan llegando a la temporalidad de este mundo. Entonces,
darle gracias a Dios porque esto más bien nos invita a tomar en serio, o a partir de hoy mismo, si no lo hemos hecho, a tomar en serio y más en serio nuestra propia conversión, nuestro propio arrepentimiento de los pecados, buscar perdón y también ayudar a otros a que lo hagan. Y como el Señor desglosa lo que va a ocurrir en el juicio final, hay que tener en cuenta que hay dos grupos de almas. Los de la derecha, a los que el Señor llama benditos, y a los que les dice vengan y entren en el reino de los cielos, y a los de su izquierda, a los que el Señor en el Evangelio de hoy llama malditos, y los bate con su mano y los envía al infierno. Entonces, ¿de qué lado estás tú? ¿Habías pensado en eso? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de los benditos o del lado de los malditos? Si por alguna razón te das cuenta que has venido estando en el lado de los malditos, dale gracias a Dios que llegue el Evangelio a tu vida, porque justamente llega para hacerte despertar, ayudarte a arrepentirte, ayudarte a convertirte y empezar a ser un nuevo, empezar a ser santo, empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y el Señor nos pone una práctica muy humana, una práctica muy asequible, muy humana, y es que practiquemos el amor a Dios en el prójimo. Por eso dice, todo lo que hagan con uno de estos mis pequeños, a mí me lo hacen. Y todo lo que dejen de hacer con uno de ellos, lo dejan de hacer para mí. El Evangelio de hoy nos recuerda las obras de misericordia corporales y espirituales, 7 corporales y 7 espirituales, para poder amar a Dios en el prójimo, ayudándolo espiritualmente o ayudándolo también materialmente, si fuera el caso, porque es que a veces no tenemos nada material que dar, pero sí tenemos mucho espiritual que dar si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo estamos tratando a Jesús en el prójimo? ¿Cómo estamos tratando a Jesús que está siempre presente en el más necesitado? En el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el preso, en el que no tiene dónde vivir. ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Cómo lo estamos atendiendo? ¿Lo estamos atendiendo como se debe o lo estamos desatendiendo? Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender todo esto y que el Espíritu Santo transforme nuestra vida para que aprovechemos este tiempo de Cuaresma, lo aprovechemos para empezar a hacer fielmente, voluntariamente y radicalmente la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que lo amemos a Él, que nos amemos los unos a los otros, que amemos al prójimo y que lo atendamos a Él presente en el prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela, actualmente encargado de la Vicaría Santa Rosa de Lima en El Potrero.